Continuamos hoy con nuestra serie de mensajes, Vivir con Dios o la vida con Dios. ¿Cómo es la vida con Dios? Y quiero invitarles, hermanos, a ir al origen. ¿Cómo empezó todo? Creo que no hay mejor lugar que el principio para entender lo que hoy es la vida con Dios. Así que tendríamos que ir necesariamente a Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Acompáñenme por favor en sus Biblias. Génesis 1 y Génesis 2. Es el relato de la creación. Aparentemente incluso entre Génesis 1 y Génesis 2 hay algunas contradicciones aparentes que les voy a compartir hoy. Pero vamos a descubrir casi solamente de la lectura de Génesis 2 en particular, cómo es la vida con Dios, cómo diseñó Dios la vida para ti y para mí. Y con esto vamos, hermanos, a eliminar todo tipo de confusiones, de dudas, que si el evangelio de la prosperidad, que si la sanidad, que si esto, que si aquello, y tantas confusiones que hay por ahí. Que si le podemos pedir a Dios un carro, una casa o no. Que si verdaderamente Dios está interesado en mi vida personal, incluso en mi vida íntima, en las necesidades fisiológicas que tengo, en los anhelos, en los sueños, en todos aquellos pensamientos que tengo. Verdaderamente Dios estará interesado en eso, en mi trabajo, mañana que vaya y abra mi oficina, mi negocio, o que vaya a mi trabajo. Verdaderamente Dios está ahí, verdaderamente Dios se quiere involucrar. Es verdad que me quiere prosperar, es verdad que quiere para mí una vida plena. ¿Cómo es la vida con Dios? Y todas esas dudas, hermanos, quedarán despejadas en la simple lectura de este pasaje. ¿Están listos? Génesis capítulo 2, verso 1. Dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos primeros 3 versos, hermanos amados, son la conclusión del capítulo 1, del relato del capítulo 1. Es el resumen. Y dice simple y sencillamente, hermanos, que Dios terminó todo lo que empezó. El Dios de la Biblia, hermanos, es un Dios que no deja nada incompleto. Así que la vida con Dios es sinónimo de plenitud. Dios lo que empieza, termina. El apóstol Pablo después dice que debemos de estar sabedores de esto, que aquel que inició en nosotros la obra, la terminará. Y eso, hermanos, a mí me da paz y esperanza. Porque a veces cuando veo mi vida, cuando veo la vida de mis seres queridos, la vida de mi iglesia amada, y digo, Señor, creo que estamos todavía muy lejos. Y quiero moverme y quiero buscar qué hacer. ¿Qué más clases les doy a la iglesia? ¿Otro taller o esto? ¿O qué hacemos, no? Y entonces el Señor me dice: tranquilo, la obra no es tuya, es mía. Y la obra que yo empecé en cada uno de ellos, la voy a terminar. Y entonces el Señor me invita simple y sencillamente a descansar, a confiar en Él. Porque dice, hermanos, aquí en este pasaje, que Dios descansó no porque estaba cansado,
Descansó porque la obra estaba completa, estaba terminada. Y además, hermanos, si usted lee el relato del capítulo 1 acerca de la creación, se va a dar cuenta que todo lo que Dios hizo era bueno, que Dios sancionaba, analizaba lo que había hecho en su obra y dice: todo era bueno, todo era bueno. De hecho, cuando culmina la creación en el sexto día y dice que creó Dios al hombre y a la mujer, así lo dice en capítulo 1, dice que Dios vio lo que había hecho el sexto día y dice: era bueno en gran manera. Ya no solamente era bueno como el día 1 al 5, sino el sexto día dice: era bueno en gran manera. La vida con Dios, hermanos, es buena. Todo lo que Dios ha planeado, todo lo que Dios ha diseñado para nosotros es bueno. De hecho, ¿sabe? Es lo mejor. Cuando Jesucristo convierte el agua en vino, ¿se acuerdan? Allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, en las bodas de Canaán. Y dice Jesús: llenen esas tinajas de agua, unas tinajas de barro, 6 por cierto, en relación al sexto día, cuando Dios creó al hombre. Y dice: llénenlas hasta el borde de agua. Esa agua en ese momento representa realmente la muerte. Simple y sencillamente agua, nadie se divierte con el agua. Y entonces el Señor le dice: vayan y tomen de esa agua, llévensela al maestresala y que la pruebe. Y así hacen, se la llevan. El maestresala era el wedding planner, que ahora conocen, ¿verdad? Los organizadores de las bodas, muy famosos hoy. Y entonces la prueba y va con el novio y le dice: oye, todos en las fiestas que yo he servido sirven primero el buen vino, y después, cuando ya la fiesta va a terminar, empiezan a servir el más corrientito, ¿no? Dice: pero tú has reservado al final no el bueno, el mejor. Y es un superlativo. El mejor de todos. No hay vino mejor. Así que podemos entender, hermanos, verdaderamente que no hay mejor manera de vivir que con Dios. No hay mejor estilo de vida para un hombre, para una mujer, que vivir con Dios, bajo los principios de Dios. Así que la vida con Dios, hermanos, es una obra terminada. Todo lo que nosotros vivimos ahora en la carne, dice, lo vivo en el poder de Jesucristo, ya no en mí. La obra está completa, la obra está terminada. A nosotros nos toca, hermanos, disfrutar. Imagine usted que Dios, como creó al hombre el sexto día, trate de usar su imaginación. Está todo terminado. El universo y lo que conocemos y lo que no conocemos, todo está terminado. Y resulta que Dios creó al hombre el sexto día, y al día siguiente Dios le dice: vamos a descansar. El primer día de vida del hombre sobre la tierra, hermanos, lo que hizo fue descansar. Ese es el principio rector de la vida con Dios, el descanso. No pelees. Y el hombre haber dicho: oye, ¿y la casa? ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde esto? ¿Dónde aquello? Espérate, está listo todo. Está terminado. Oye, me trajiste acá, pero ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir?
soy ingeniero, soy abogado, soy doctor, ¿qué soy? Y Dios dice, espérate, tranquilo, todo está terminado. Es decir, ¿ya tengo casa? Sí, ya tienes casa. ¿Ya tengo un trabajo? Sí, ya tienes un trabajo. Oye, ¿y seguro de gastos médicos mayores? No, no vas a morir. No te vas a enfermar. ¿Pero qué hago? Descansa. Solo descansa. Es el principio rector, hermanos amados, de la vida con Dios. Todo está terminado. Nos toca disfrutar. Y usted dirá, pastor, pero hay que trabajar, hay que ir a hacer negocios. Sí, por supuesto que sí, como lo veremos en el relato siguiente. Pero vamos a trabajar con la tierra que Dios nos dio, con los árboles que Dios plantó, con la inteligencia y la sabiduría que Dios nos dio. Vea cómo es la vida con Dios. Verso 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y fíjense bien, aquí empieza a darnos los detalles que en capítulo 1 solo habla de manera general. Todo lo que Dios creó. Pero ahora, hermanos, en capítulo 2 es el relato de la creación en relación con el hombre. ¿Para qué fue creado todo aquello? ¿Qué había en el corazón de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? De hecho, en capítulo 1 usted va a encontrar que solo aparece el nombre de Dios, Elohim, el creador, porque simple y sencillamente está describiendo la creación a partir del Dios todopoderoso, Elohim, el creador, el que de la nada hace algo. Pero en capítulo 2 ahora aparece por primera vez el nombre compuesto, Jehová Elohim, Jehová Dios. En capítulo 2. Capítulo 1 solo es, en el principio creó Dios, y Dios dijo, y Dios. Capítulo 2 es Jehová Dios, porque ahora está hablando, hermanos, del pacto que Dios hace con el hombre. Así que en capítulo 2 Dios usa su nombre personal, Jehová, porque va a firmar un pacto. Cuando usted firma un contrato, firma con su nombre legal, oficial. No pone el nene porque así le dicen, ¿no? No vale, no funciona. Pone su nombre personal. Capítulo 2 nos está hablando, hermanos, de un pacto en el que Dios está involucrado directamente. Así que te vas a dar cuenta que la vida con Dios, hermanos, lo involucra a Él de una manera activa. Dice que Dios fue preparando todas las cosas. Jorge Berna sabe eso de las plantas y de cómo crecen los demás, ¿no? Los frutos y demás. Cómo se batalla hoy para que la tierra produzca. Complicado. Hay que luchar, hay que pelear con la tierra para que dé el fruto. Y bueno, Israel también le sabes a eso, cómo se pelea, los riesgos que hay.
Tú puedes plantar hoy y hacer todo y llegar al último día, y mientras no levantes la cosecha, ustedes saben que hay un riesgo latente. La mayoría de los agricultores pues estarían comiendo las uñas, ¿no? Oye, esa nube, y ahora esto, y ahora aquí, y ahora la plaga de no sé qué. Se pelea. Pero no era así en el diseño de Dios. Dice que no había ni siquiera necesidad de lluvia, sino que había un rocío de las fuentes, de las aguas que había debajo de la tierra, que regaba las plantas. Y entonces ahí puso el Señor al hombre. Y luego dice la acción particular de Dios. No solo en la tierra puso al hombre, sino en un lugar específico. Y Jehová, dice el verso 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodeaba toda la tierra de Jaila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onis. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Gidequel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidase. Vea el Señor. Así es la vida con Dios. Un lugar especial que el Señor plantó, que el Señor preparó. Con Dios, hermano amado, nunca vas a estar en el lugar equivocado. Nunca. Nunca vas a estar en el trabajo equivocado, en el negocio equivocado, en la familia equivocada. Nunca, hermanos. Dios ha preparado todo. Y si por alguna razón, hermanos, estamos en el lugar donde no debemos estar en este momento, Dios se hará cargo también. Dios está involucrado activamente en tu vida. Él está interesado en ti. No hay un solo detalle, hermano amado, que te preocupe a ti, en el cual Dios no quiera intervenir. Él preparó todo de esta manera hermosa. Los árboles crecían, hermanos, de frutos suficientes para alimentar, para satisfacer las necesidades del hombre en ese tiempo. Recuerden, todavía el hombre no necesitaba proteína de otro tipo. Un niño, las preguntas de los niños son siempre impresionantes, ¿no? Un niño me dijo, oiga, pastor, ¿y Adán y Eva comían carne? Bueno, antes de la caída no, porque no era necesaria. No había enfermedades, no había en ellos ningún desequilibrio en su salud. Todo lo que necesitaban era eso. Ese alimento era suficiente, hermanos. Así que la vida con Dios es tener siempre en todas las cosas, dice Pablo en Corintios, todo lo suficiente, todo lo que sea necesario, siempre en todas las cosas, según a los Corintios 9, siempre en todas las cosas, todo lo necesario. Así que el hombre, con esto que comiera, estaba bien. Era más que suficiente, no necesitaba otra cosa. Por eso no se ordena todavía el sacrificio de animales para consumirlos. Cuando después hay necesidad de eso a causa de la caída y nuestro cuerpo ahora se expone
a las limitaciones de lo natural, entonces sí hay que complementarle, entonces sí hay que comer proteínas y demás cosas, ¿no? Pero antes no. En la provisión de Dios todo fue perfecto, todo fue completo. Y luego manda Dios al hombre y le dice que labrara la tierra y la guardara. Y vea el primer mandamiento. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Hay otra traducción que dice libremente: todo lo que quieras comer. De todo árbol del huerto puedes comer lo que quieras. La vida con Dios es así, hermanos, no tiene límite. Es lo más especial que podemos vivir. No hay mayor aspiración. Todas las cosas del mundo, ya lo vimos en la serie La vida sin Dios, son huecas. Pero cuando dependes de Dios, cuando buscas a Dios, hermano amado, entonces disfrutas de esta plenitud en Él. Dice: de todo árbol del huerto puedes comer libremente, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y aquí se introduce un principio más. La vida con Dios, hermanos, no es obligatoria para nadie. Dios no te va a forzar a vivir con Él. Tú puedes decidir vivir con Dios o sin Dios. Es tu decisión. Dios no hizo robots, no nos obligó. Y la forma en la que el hombre iba a expresar, hermanos, su deseo de vivir con Dios era no comiendo del fruto de ese árbol, del conocimiento del bien y del mal. Fue la única limitante, porque era la manera en la que Dios esperaba recibir la honra del hombre. Yo te he dado todo esto, te he puesto en una obra terminada para que la disfrutes, pero si no quieres, tienes también esta opción. Puedes escoger entre la vida y la muerte. Más adelante en Deuteronomio, por allá del capítulo 30, ya al pueblo de Israel, Dios le dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy delante de ustedes, que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Dios dice: escoge pues la vida para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. La insistencia de Dios, hermanos, sigue siendo para nosotros: escojan la vida, pero no lo va a forzar en ti. Así que aquí estaba la posibilidad para el hombre honrar o no honrar a Dios, aceptar y recibir y disfrutar toda esa hermosa vida que hemos venido describiendo aquí, y pudiéramos invertir más tiempo, hermanos, tratando de metaforizar la palabra para entender qué significa los árboles y el alimento y demás cosas, para que usted viera todo lo que Dios tiene para nosotros acá. Pero por razones del tiempo, simple y sencillamente entienda que Dios había planeado y preparado todo. Recuerden, el huerto estaba rodeado por ríos. Uno de ellos tenía oro y piedras preciosas. Dios había hecho todo hermoso para que el hombre lo disfrutara con él. Y le dio la opción de tomarlo o dejarlo. Así que esa opción estaba manifiesta en este árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo se había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Aquí está hablando, hermano, de la capacidad intelectual. Imagine usted todos los animales que Dios había creado, y le dice al hombre: ponles tú su nombre. Yo en ese tiempo, si me hubiera tocado a mí, yo creo que no saldría del chango todavía, ¿verdad? ¿Y este qué parece?
pero la capacidad que Adán tenía. Así es la vida con Dios, hermanos. Tenemos la mente de Cristo. Podemos discernir las cosas. Tenemos acceso al mismo poder, a la sabiduría de Dios, hermanos, para tomar decisiones correctas, para hacer y vivir de manera correcta. Y algo más, en verso 18. Hasta aquí todo lo que hemos hablado es bueno, ¿verdad? Todo es bueno. Capítulo 1 dice que todo lo que Dios hizo era bueno. Cuando creó al hombre dice que era bueno en gran manera. Pero resulta que en verso 18 dice que algo no es bueno. ¿Qué pasó? Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y aquí es donde aparece la primera aparente contradicción entre capítulo 1 y capítulo 2. Capítulo 1 dice: creó Dios al hombre, varón y hembra los creó, dando por sentado que los creó de una sola vez. Varón y hembra los creó, como si en la creación Dios dijo, vamos a hacer al hombre, y en ese momento hizo hombre y mujer. Y algunos consideran eso una contradicción, porque ahora dice que Adán está solo. ¿Cómo es que está solo si en capítulo 1 dice que los creó a los dos? Varón y hembra los creó, pero ahora en capítulo 2 aparece Adán solo y dice que no es bueno. Antes de aclarar esa diferencia, pensemos en esto. Dios observa nuestra vida y Dios sabe todo lo que no está bien. No es bueno que estemos enfermos. No es bueno muchas cosas que pasan en nuestra vida. No es bueno cosas a nuestro alrededor. Pero qué maravilloso es saber que Dios está pendiente de mí. Qué maravilloso es saber que Dios ve todo lo que no está bien en mí. Todo lo que no es bueno para mí, Dios lo está viendo. Dios lo conoce, Dios sabe lo que me hace daño. Dios sabe lo que no es bueno para mí. Todo. Y entonces vemos aquí, hermanos, la intervención de Dios maravillosa. Cuando algo no está bien en tu casa, cuando algo no está bien en tu vida, cuando algo no va bien contigo, hermano, recuerda esto: la respuesta viene de Dios. Fíjese bien que Dios no le dice al hombre: oye, Adán, pues se me olvidó pareja para ti, deja ver qué hacemos, ¿no? Dice: le haré ayuda idónea. El principio de la vida con Dios, hermanos, es que Él hace. Es que Él actúa. Todas las cosas que no están bien en tu vida, Dios las quiere corregir. Dios las quiere resolver. Las fallas en tu carácter que no están bien, que te causan problemas en tu matrimonio, que te causan problemas con tus hijos, que te causan problemas en el trabajo, en todo tipo de relaciones interpersonales. Esas fallas de carácter que te han limitado a disfrutar las bendiciones de Dios, que te hacen dudar de tantas cosas. Todo eso que no está bien en nuestra vida, hermano, Dios lo sabe y quiere resolverlo. O sea, Dios ve, no es bueno, yo lo hago. No quiere que tú lo resuelvas. No te va a pedir que tú lo resuelvas. Yo lo haré. Yo voy a intervenir en tu vida. No es bueno que el hombre esté solo, que dice: le haré. Y así vemos en la historia, hermanos, a Dios resolviendo todo lo que el hombre, los problemas en los que se metía. Después a su pueblo Israel, resolviendo todo. Allá las dudas y los errores y los pecados de Abraham. ¿Se acuerdan cuando mintió acerca de su esposa, por ejemplo? Que llegan a Egipto primero y ve que su esposa es hermosa y dice: me van a matar. Y él hace un plan y dice: di que eres mi hermana. Y lo mete en un problema, ¿no?
Y al rato tiene un problema y Dios lo resuelve. Dios tiene que decirle a Faraón, no toques a esa mujer. Porque este hombre es un profeta, mentiroso, pero es profeta, ¿no? No toques a esa mujer. Lo hizo 2 veces después con Abimelech, el rey de Filistea. No toques a esa mujer. De hecho, con Abimelech va más allá. Lo hace incapaz para que no la pueda tocar. Dios va a hacer siempre, hermanos. Esa es la vida con Dios. Dios interviniendo siempre. Dios, hermanos, resolviendo siempre los problemas en los que nosotros nos metemos. Así es la vida con Dios. Por eso les he dicho siempre, en la vida cristiana, hermanos, no hay manera de fallar. Dios está siempre pendiente de sus hijos. No es bueno, dice yo haré. No es bueno, yo actuaré. Y entonces el Señor resuelve mediante el mismo principio que hemos venido viendo por toda la Escritura. Dice, verso 21, entonces Jehová Dios, recuerden, es el Dios del nombre del pacto que Dios usa para este pacto. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Así que cuando tengas algún problema, hermano amado, el principio es duérmete, ¿sí? No lo resuelvas, no quieras resolverlo. Duérmete, por favor. El principio, hermanos, para resolver los más grandes problemas del matrimonio sigue siendo el mismo. Duérmanse. No discutan, no peleen. Ahí dejen la cosa, no busquen ganar un argumento, no busquen tener la razón. Duérmanse, hermanos, por favor. Les conviene. Y dejen que Dios resuelva todo. Este principio, hermanos, pudiera parecer broma o lo que quieran, pero es el principio de Dios. Cuando algo, lo primero que no estaba bien en la vida del hombre, Dios lo resuelve, y para poderlo resolver, duerme al hombre. De hecho, literalmente lo anestesió. Dice, hizo caer al hombre en un profundo sueño. Claro, le hizo una cirugía. Por ahí está el doctor Fong, ¿verdad? Lo duerme y le quitó la costilla. Lo anestesió. Porque, hermanos, Dios no puede trabajar mientras tú te sigas moviendo, mientras tú insistas en resolver tus propios problemas. Deja que Dios lo haga, por favor. Descansa en el Señor. Hermanas, mire, le voy a dar un consejo. Los hombres no cambiamos si nos están insistiendo. No vamos a cambiar, hermana. Nos ponemos peor. Pídale a Dios. Dios sí puede. Deje que Dios lo haga, hermano. Deje que Dios lo haga de veras. Confíe en el Señor. Descanse en Dios. Y hermanos, ¿qué les puedo decir? Duérmase. Bueno, despierten ahorita, pero ya después se duermen, ¿sí? Dejen que Dios haga, dejen que Dios actúe en nuestra vida. La vida con Dios, hermanos amados, es una relación personal. Y en esa relación, Dios cuida de nosotros. Dios está pendiente de nosotros. Dios está involucrado activamente en todo lo que tú necesitas. Cuando algo no está bien, Dios no te va a dejar solo. Dios va a actuar. Dios va a resolver eso que hoy no está bien. Es el Dios que se hace cargo. Es el Dios que provee. Es el Dios que prevé. En capítulo 1, para resolver la discrepancia, antes que se me olvide, cuando en capítulo 1 dice, creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. Parece que es una sola creación. El tema es que cuando Dios creó al hombre, dice que tomó barro de la tierra que Dios había creado y dice que sopló en él aliento de vida.
La palabra vida, ahí, hermanos, en el original, en el hebreo, está en plural. Sopló en Adán aliento de vidas. Así que no es incorrecto que en Génesis 1 diga varón y hembra los creó, porque en esencia la vida de Eva ya estaba dentro de Adán. Sopló Dios aliento de vidas. Dios sabía la necesidad que iba a haber. No es que cuando Dios ve a Adán solo, dice, y voltea en la Trinidad, no, imaginen, ¿no? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oye, nos faltó la pareja de Adán, ¿dónde está? ¿No? Dios había previsto esa necesidad y la había suplido antes. Hermanos amados, la vida con Dios es una vida sin riesgos. Lo que vamos a necesitar mañana y pasado y cuando sea, hermanos amados, ya está previsto. Recuerdo mucho el testimonio de nuestra querida hermana Elvira allá en Gómez. Un día en su casa sufre un accidente vascular cerebral. Aquí está Diana, su hija. Y se cae en su casa y demás. Y la llevan a la clínica de Chapala en el Seguro Social, donde no hay médicos casi de nada. Pero resulta que ese día la eminencia de la neurocirugía del Seguro Social acá de la 71 iba a hacer una cirugía en Gómez, en esa clínica. Y resulta que por alguna razón el que iba a operar no llegó, algo pasó. Total, la doctora dice, pues ya estoy aquí, no tengo nada que hacer. Y en eso llega la hermana Elvira. Pásenla, la trató. A los 2-3 días, al día siguiente, la hermana estaba en su casa completa, perfecta, sin ninguna secuela. Ahí está, ahorita debe estar en el culto en Gómez. Dios sabe, Dios prevé cualquier necesidad que vayamos a tener y la ha suplido ya. Por eso la vida con Dios, hermanos, es en paz. Oiga, que la edad adulta y la pensión Tranquilo, hermano, no se angustie, no se desespere. Dios prometió estar con usted. Después Jesús viene y lo ratifica y dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, no hay necesidad presente y futura que Dios no haya provisto ya. El dinero, los recursos, el médico, el hospital, si es necesario, lo que sea. La vida con Dios es una vida segura, hermanos, porque Dios es el que provee, pero Dios es también el que prevé. Así que Dios había dispuesto ya la manera de resolver este problema. La vida con Dios, hermanos, es para todo aquel que cree. Porque, ¿saben una cosa? Adán y Eva no creyeron. A pesar de todas estas cosas buenas que ya les reveló la Escritura, Adán y Eva quisieron probar algo más. Y entonces Satanás dice, no van a morir. Pueden comer del árbol del conocimiento del bien y del mal y ser como Dios. Ustedes pueden ser como Dios. Fíjense, lo interesante es que cuando Satanás en capítulo 3 de Génesis, en el verso 3, les dice, pueden ser como Él, pueden ser como Dios. Fíjense bien, dice el verso 5, y seréis como Dios. O sea, usa el mismo nombre del Creador, Elohim. Dios está con mayúscula, Elohim. Ustedes pueden ser el Creador. Absurdo, ¿no? Pero el hombre le creyó. Y saben, hermanos, lamentablemente muchos de nosotros nos seguimos creyendo Dios. Seguimos rechazando todo esto de Dios. Pastor, ¿cómo que dormir? No, pastor, a este lo arreglo yo porque lo arreglo. Y va a ver. Así que si le ve el ojo morado, después no pregunte, o ya sabe por qué.
Y queremos, hermanos, intervenir. Y queremos resolver. Creemos que somos como Dios, que nosotros podemos crear las condiciones. Así cuando los muchachos que se casan, no, yo me encargo, Señor, yo arreglo esto. No, es Dios, es Dios. La serpiente le dijo a la mujer: no morirán, y ellos le creyeron. Para terminar, hermanos, lo verdaderamente relevante de esta historia es que Dios sabía que Adán y Eva lo iban a rechazar. A Dios no lo tomó por sorpresa que Adán y Eva quisieran ser su propio Dios. Dios no tiene baja autoestima, hermanos amados. Adán y Eva rechazaron a Dios, como después el pueblo de Israel rechaza a Dios pidiendo un rey. ¿Se acuerdan que le dice Dios a Samuel que está todo deprimido porque el pueblo de Israel pidió un rey? Y va a Samuel y está llorando y está lamentando ahí en una profunda depresión, y Dios le dice: ¿qué tienes, Samuel? Y dice: pues es que ya no me quieren a mí, quieren un rey ahora. Y dice: tranquilo, Samuel, no te están despreciando a ti, me están despreciando a mí. O sea, Dios sabía, hermanos amados, que Adán y Eva lo iban a despreciar. Dios sabía que Adán y Eva iban a agarrar toda esa bendición que Él creó y la iban a botar. Y aún así los creó, hermanos. Aún así les dio vida y les dio la capacidad de decidir estar con Él o no. Y una vez que Adán y Eva resuelven en su corazón no tener nada más con Dios, salirse de este pacto glorioso que Dios había firmado con su mismo nombre, hermanos, y ellos decidieron alejarse de Él. Y dijeron: no, vamos a crear nuestros propios principios, nuestras propias estrategias, nuestras propias maneras de vivir. No queremos nada contigo, Dios. Él lo sabía, hermanos, que eso iba a suceder. Que verdaderamente, como dicen, le iban a escupir en la cara, como lo hicieron con Jesús. Y eso no detuvo a Dios para crearnos. Pero más allá, hermanos amados, eso no detuvo a Dios para redimirnos. Porque a Dios le bastaron 2 capítulos para hablarnos de toda la creación, hermanos. Después de esto no se vuelve a hablar de la creación. Por allá después en el libro de Job nos da algunos informes científicos de la creación. Pero solo 2 capítulos usó Dios para explicarnos todo el universo que conocemos y lo que no conocemos. Pero a partir del capítulo 3 de Génesis nos empieza a relatar, hermanos, la historia más gloriosa, más maravillosa, la historia de tu redención. Dios sabía que tú y yo íbamos a fallar, que íbamos a escoger la muerte. Y a partir de ahí Dios, que prevé y que provee, Él sabiendo que eso había de pasar, dispuso, hermanos amados, enviar a su Hijo a pagar por tu pecado y mi pecado. Porque con nuestro pecado, hermanos, perdimos todo aquello. Por Adán y Eva perdimos toda esta riqueza que acabamos de describir. Ya no teníamos acceso. Dice que Adán y Eva, así termina el capítulo 3, hermanos, fueron expulsados del paraíso. De todo este ambiente de bendición y de protección, fueron expulsados del paraíso. Y ahora la muerte estaba sobre ellos, ahora se cansaban, ahora era pesado producir el alimento. Dice: la tierra se va a endurecer como el hierro y vas a batallar para sacarle el fruto, y te va a producir cardos y espinas. No había espinas, hermanos, nada que pudiera dañar al hombre en el huerto del Edén, pero ahora sí.
Ahora el hombre enfrenta la realidad de ser su propio Dios, de obtener su propio alimento, de cuidar su propia salud. Y ustedes y yo sabemos lo difícil y pesado que es eso en el día a día. Y la inflación y todo lo que estamos viviendo, ¿no? Que la inflación es una máquina de pobreza acelerada. Puede dilapidar cualquier patrimonio en meses. Sabemos lo difícil que es. Pero eso quisimos. Eso quisimos. Pero Dios no nos dejó ahí, hermanos. Dice capítulo 3 de Génesis: pero el fruto del árbol que está en medio, dice, no vas a comer, ni le tocaréis, dice, para que no muráis. Y la serpiente convence al hombre, a la mujer, para que comieran, siendo su propio Dios, y decidieron ser así. Y en verso 21 de capítulo 3, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Cuando el hombre pecó, hermanos, cuando Adán y Eva pecaron, dice que los ojos les fueron abiertos y se vieron desnudos. Sus ojos les fueron abiertos y se vieron desnudos. La gloria de Dios se había apartado de ellos, estaban desnudos. Cuando Dios busca a Adán en el huerto, Adán le responde: Dios, escuché tu voz en el huerto y tuve miedo porque estoy desnudo. Ahora el hombre sabe su realidad, esta que estamos hablando, lo difícil que es la vida, lo difícil que es el matrimonio, lo difícil que es educar a los hijos, lo difícil que es tener éxito y trabajar y alcanzar y comer y demás. Qué difícil es. Y cuando el hombre está en esa desnudez, el Señor viene y los cubre con pieles. Ellos habían hecho delantales de higuera, de hojas de higuera. Y ahí aparece, hermanos, el primer sacrificio. Para cubrir la desnudez del hombre, Dios sacrifica a un animal y le quita sus pieles para cubrir la desnudez del hombre. Y eso, hermanos amados, es el Evangelio. Usted y yo estábamos desnudos, enfrentando las condiciones de lo natural, expulsados del paraíso, con la tierra endurecida. Pero Dios envió a su Hijo a sacrificarse por ti y por mí. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29, para terminar. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El fin de la historia, hermanos, es que Dios ganó. No ganó Satanás. Dios ganó. Él envió a su Hijo Jesucristo a recuperar lo que perdimos. Lo que perdimos por causa de Adán, que nos representaba a todos nosotros, Dios lo recuperó en su Hijo Jesucristo, muriendo en la cruz, pagando por tus pecados y por mis pecados. Y ahora, hermanos, lo recibimos multiplicado. No tenemos la esperanza de volver al huerto del Edén. No, hermanos, eso es muy poco a comparación de lo que nos espera con el Señor. La gloria eterna en la presencia de Dios. No un huerto, el cielo. No un río con oro, calles de oro y mar de cristal. Lo que Jesús recuperó para nosotros, hermanos, es mejor que lo que Adán y Eva tuvieron. Así que, hermanos, sea feliz. Salimos ganando. Tenemos algo mejor que lo que tuvo Adán y lo que tuvo Eva, y lo podemos disfrutar desde este momento. Satanás le quitó a Job, ¿se acuerdan? No Dios, Satanás. Y Dios se lo devolvió multiplicado. Inclinen su rostro, cierren sus ojos y estemos expectantes de lo que Satanás nos quitó por causa de nuestro pecado.
Cristo lo recuperó. Cristo lo recuperó para ti y para mí, multiplicado. La vida con Dios, hermanos amados, está basada en el principio del perdón, el perdón perfecto de nuestros pecados. Para eso apareció Jesucristo, para entregar su vida por ti y por mí, muriendo en la cruz para llevar la muerte que nos tocaba a nosotros, para que ahora todo aquel que en Él cree, hermano amado, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando el hombre cayó en pecado, Dios mandó quitar el árbol de la vida. Porque si el hombre come del árbol de la vida en condición caída, viviría caído eternamente. Por eso Dios lo guardó, por eso Dios lo quitó. Pero ese árbol de vida, hermanos amados, regresó en Cristo Jesús. Y ahora puedes comer de Él libremente. Por eso Jesús dice: coman de mí, coman de mí. Yo soy el árbol de la vida. Y podemos, hermanos, recibir de Él esta bendición. Gracias, Padre, gracias por este momento. Gracias porque nos revelas lo valioso, lo importante que es la vida contigo. Qué maravilloso, Señor, es vivir contigo y que estés pendiente de todo en mi vida, de las cosas que no están bien, que estés pendiente, Señor, de proveer y que has previsto todo lo que voy a necesitar hasta que Cristo venga. Gracias que puedo levantarme cada día confiado, Señor, que tú estás pendiente de mí. Y que, Señor, nada me faltará. Que tendremos siempre en todas las cosas, Señor, todo lo suficiente. Qué paz nos da esa esperanza, Señor. Permite que la podamos disfrutar así, que la podamos vivir así. Y gozarnos, Dios, y compartir con otros esta vida maravillosa que tú nos das. A ti, Señor, solo a ti sea la honra, la gloria y el honor desde ahora y para siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Coma de Jesús, reciba de Jesús la vida. Que Dios les bendiga, amados hermanos, sean felices.